Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, en breves instantes cargo el archivo con el que vamos a transitar esta clase de hoy y comenzamos. Hola, buenas tardes. Perfecto, profesor. ¿Qué unidad abordaremos hoy, profe? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a hablar de la protección de la libertad en nuestro sistema penal. El Código Penal argentino prevé en el título quinto y sus artículos desde el 140 hasta el 161 inclusive, la protección del bien jurídico que llamamos libertad. Bien, hay muchas formas de ejercicio de la libertad y hay muchas formas justamente de poder lesionar ese bien a través de un hecho ilícito. Ahora vamos a ver nosotros cómo se estructura esta protección que, como siempre decimos, ha ido aumentando, incrementándose, siguiendo el rumbo del desarrollo de la sociedad.
Nosotros vamos a ver en los distintos capítulos que componen este título que existen elementos que van en protección de lo más básico, que es la libertad física, el movimiento, la autonomía de poder desplazarnos y demás, el estatus de esa libertad frente a otros, justamente en lo que hablamos de la reducción a la servidumbre o llamada también esclavitud. Hoy en día ya eso ha quedado prácticamente abolido en todo el mundo. Son muy pocos los lugares en donde existen diferenciación de estatus de acuerdo a pautas de nacimiento o donde hay una objetivización de la sociedad o de elementos de la sociedad que pueden significar pertenencia de unos a otros como si fueran netamente bienes materiales. Luego vamos a ver también esa extensión de la libertad a lo que se refiere al domicilio, a la correspondencia, y hoy en día en una de las cosas más notables que se exhibe en la modernización de nuestra protección legal es la extensión de ese sistema hacia los mensajes en las redes digitales y demás. A todo esto me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, seguimos adelante entonces. Decía que esa libertad que se ha extendido incluso hoy en día a lo que es el uso digital de las comunicaciones personales, cuestión que es muy moderna para lo que es el desarrollo de nuestro código, también tiene un vuelco a lo que son las libertades que pasan la esfera de lo individual y se proyectan sobre lo colectivo, sobre lo social. Y ahí vamos a tener las libertades de trabajo, de reunión, la muy cuestionada libertad de circulación, la libertad de prensa y todos esos otros bienes que no son materiales, que no son de alguna forma demostrables desde el punto de vista de la libertad individual, pero que sí conllevan a una forma de actuación del individuo respecto de la sociedad y las posibles limitaciones que existan a eso en forma legal o ilegal. Vamos a comenzar con uno de los temas más escabrosos y es el que resguarda el primer artículo de este título, que es el artículo 140, que refiere a lo que es esencialmente la esclavitud y la servidumbre. ¿Qué es esto? Bien, esto es una extensión de lo que pasaba en alguna época en nuestro suelo con institutos como se llamaban aquí de la Mita y el Yanaconago. En realidad empezó mucho antes, cuando era reconocido que el estatus material de libertad de una persona solamente se reconocía cuando esa persona a donde se había dirigido en aquel momento, estamos hablando de la colonización y más que nada de la conquista, aceptaba de alguna forma el modo religioso que tenía esa conquista, el tinte religioso que tenía esa conquista, y entonces pasaba de ser un simple animal viviente a ser una persona creyente y por lo tanto adquiría un cierto estatus superior al de los otros que permanecían en estado semisalvaje con referencia a la descripción que hacía la persona dominante en esa relación. Esa diferenciación se hizo alrededor del año
1500 más o menos, 1500 y algo, cuando comenzó a aparecer en juego dentro del viejo mundo la aparición de otras formas de sociedad posteriores al descubrimiento de América, de las que no había una referencia eh, firme dentro del mundo. Y yo creo que para poder tener una idea de cómo era el juego de roles en ese momento, hay una película vieja ya, muy muy buena, que se llama La Misión, que merece ser vista porque justamente ahí se ventila el tema de si eran completamente iguales los seres humanos o simplemente, como en algún momento de la película pretende mostrarse, eran seres animales que tenían ciertas habilidades similares con las de los humanos. Eso que parece tan lejano hoy en día, lamentablemente, en algunos lugares, yo creo que aquí en Argentina ha sido esto dejado atrás hace 2 siglos, pero personalmente me tocó conocer gente víctima de esa reducción a la servidumbre en países vecinos, en donde me refiero directamente a Chile en las minas, pero más que nada en las haciendas del interior de Brasil, en donde en 1970 fueron algunas de las últimas represiones que hubo con respecto a la supresión del estado civil de las personas y la reducción de los mismos a la servidumbre, a una esclavitud directamente, y a la mutilación a aquellos que no querían avenirse a ese tipo de cosas. Por lo tanto, esto que parece tan desmedido hoy en día como para ponerle acento, no lo es tanto porque hace simplemente 50 años atrás, 50 y algo años atrás, menos de medio siglo, en nuestros alrededores se ejercía. Y también, no en modo colectivo, no en modo funcional, han habido algunos elementos aquí en nuestra república, ya lo vamos a ver cuando tratemos el tema de la trata de personas, que persisten en características de comportamiento que hacen a esa forma delictual, no bajo esta forma, sino directamente una más grave, que es el aprovechamiento comercial de esas personas, ¿sí? Ya no se trata de una diferenciación de estatus o no, sino que era directamente utilizarlos como un elemento de ganancia, aún reconociendo que son personas iguales, pero se los oprimía o se los oprime a que ejerzan cierto tipo de actividades en beneficio de aquel que actúa como agente activo del delito para poder lograr sus designios, ¿sí? Bien, dejado atrás lo de la esclavitud y la servidumbre, vamos a ver el tipo básico de privación ilegítima de la libertad y vamos a hacer algunas notaciones, ¿sí? ¿Qué es una privación ilegítima de la libertad? Bien, cualquier forma de coartar el libre albedrío de una persona respecto de su accionar lícito, ¿sí?, es una privación ilegítima de la libertad. Hay determinados tipos penales, ya vamos a ver, por ejemplo, el del robo, el de las lesiones, algunos de los tipos encuadrados en el artículo 119, que presumen y consuman también una privación ilegítima de la libertad, porque esta sería el modo ejecutivo en el que pueden tener lugar esos otros delitos. Digamos, un robo normal sobre una persona que indica violencia sobre esa persona es en sí mismo una privación ilegítima de la libertad, pero que queda subsumida en un tipo penal más grave, que es justamente el del robo, ¿sí? El secuestro simple de una persona
deja de ser tan simple cuando o pasa una barrera de tiempo o se convierte en coactivo, o sea, para obtener un beneficio a través de esa supresión de la libertad. Entonces, tenemos que cualquier forma que haya de alguna forma, cercenar el libre desplazamiento, la ejecución de cualquier conducta a derecho de una persona, compone una privación ilegítima de la libertad. Ya vamos a ver en los capítulos siguientes que eso tiene varios agravantes y los vamos a ver en una escala muy interesante que tiene también un agravante específico cuando el sujeto activo de ese ilícito es un funcionario público. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y acá lo tenemos. ¿En qué elementos se basa justamente el tipo penal de la privación ilegítima de la libertad? Bien, el primero es el de la acción material, que lo compone el verbo típico que existe en cada uno de ellos. ¿Sí? Luego existe ya como agravante el fin coactivo, o sea, ¿qué fin tiene esa privación ilegítima de la libertad? Si es simplemente la lesión que habíamos visto en el artículo anterior, que es simplemente coartar la actuación en libertad de una persona, o que procura algún otro fin oculto en la misma. Y después ya tenemos cuando el fin ese ha sido coactivo, para el delito consumado tenemos la pena que es básicamente de 5 a 15 años, y si hay, como siempre, un desistimiento, tenemos la posibilidad de desvincular al partícipe y la reducción correspondiente. ¿Sí? Vamos a ver cómo asciende esto en función de lo que hablábamos. El tipo base del delito prevé para la previsión del artículo 141 una pena prevista de 6 meses a 3 años, ¿sí? De prisión o reclusión. Hoy, si bien el texto habla de reclusión, sabemos que existen formaciones jurisprudenciales y mucha doctrina al respecto que prácticamente ha eliminado la existencia de la reclusión, salvo en algún aspecto de consideración con respecto a lo que concluye la ejecución de la pena. Ya lo vamos a ver en su momento, pero en principio tendríamos que hablar de prisión, o sea, la medida coercitiva contra la libertad del sujeto activo del delito. ¿Sí? Cuando esta privación de la libertad se ejerce con violencia de alguna forma, amenaza, venganza, existe un vínculo familiar que refuerza justamente la lesión al bien jurídico libertad, cuando de alguna forma se induce a pensar que la persona que ejerce esa privación ilegítima de la libertad tiene autoridad para hacerlo, pero eso es falso, ya sea porque no es un agente capaz de hacerlo, como cuando no es un agente con autoridad como para hacerlo, pero no está haciéndolo en el marco legal que corresponde a ello. ¿Sí? Ahí la pena ya se acaba. Ahí, ¿cuál sería el ejemplo de la falsa autoridad? Alguien que dice que, por ejemplo, es inspector municipal a un lugar, recluye a todas las personas que están adentro por una causa falsa, y me estoy refiriendo a esto porque fue un caso bastante fresco acá en la ciudad de La Plata, manda a todas las personas a una parte de atrás de un comercio con la excusa de una infracción a la sanidad
y en realidad lo que estaba haciendo era requerir una coima para poder cesar en su acción y no tenía, ni había un motivo de salubridad, ni tenía autoridad ninguna para hacerlo, ¿sí? Eso es uno de los tipos. O el que dice que tiene una orden de allanamiento y una orden de detención sobre una persona, va, se presenta, es un funcionario, ¿sí? Es un funcionario que probablemente si hubiera ejercido su imperio legalmente podría haber obtenido esa orden de detención, pero no lo hace y entonces eh, su forma de actuar está revestida de ilegalidad. Esa es otra de las formas, ¿sí? O sea, falsa autoridad, ¿por qué? Porque o no es una autoridad o no actúa dentro del marco legal que prevé ese tipo de diligencia, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto, profe. Muy bien. Bueno, seguimos adelante con los agravantes. Si existiese alguna forma de vulnerabilidad especial sobre la víctima de esa privación de la libertad, incurre en un agravante aún mayor. ¿Qué se considera vulnerabilidad? Bueno, ustedes saben que la participación múltiple de personas para agravar la potencialidad del hecho es en sí mismo una forma más seria de comisión que reviste justamente este tipo penal. Si la privación ilegítima de la libertad durase un tiempo mayor a un mes, si la privación ilegítima de la libertad se cometiera sobre una persona vinculada directamente con vínculo de sangre, ascendiente, hermano, cónyuge y demás, si se convirtiera en un hecho que contuviese violencia o fines religiosos o de venganza de algún tipo, si se cometiera simulando la autoridad pública, esto ya lo dijimos, su orden de autoridad pública, todas esas tienen el agravante que va justamente de 5 a 15 años si fuera para obligar a la víctima a hacer, no hacer, tolerar algo en contra de su voluntad, ¿sí? Y la pena va a ser de 10 a 25 años de prisión si la víctima fuese una mujer embarazada, menor, una persona menor de 18 años de edad o alguien mayor de 70 años de edad. Y hay otras observaciones también, si se causaran a la víctima lesiones graves o cuando la víctima sea una persona discapacitada. ¿Por qué? Aquellos que justamente tienen características naturales de mayor vulnerabilidad son las que merecen una protección mayor. Y la protección en el Código Penal se desenvuelve en forma de penas más altas que traten de desanimar la comisión del ilícito del trato, ¿sí? Vamos hacia arriba y en el anteúltimo nivel de este agravante tenemos la protección que este mismo artículo brinda en sus últimos párrafos cuando dice si de alguna forma se produjese la muerte y esta no fuera dolosa, intencional, pero si en esa ocasión de alguno de los elementos típicos que ya referimos anteriormente se produjese la muerte de la víctima, entonces la pena se agrava de 15 a 25 años y pasa a ser perpetua si la muerte fuese intencional, ¿sí? O sea, si como consecuencia del delito de privación ilegítimo de la libertad, la finalidad o en el devenir decidiese el autor material del hecho culminar esto con la muerte,
¿sí? Ya sea con conexión final o causal, esto lo vimos ya con el artículo 80, ¿sí? La pena va a ser de prisión perpetua, ¿sí? Vamos adelante si se entendió esto y vamos a ver lo que mencionábamos con respecto a cuánto significa la investidura de la persona del sujeto activo. Bien, acá hicimos un cuadro en donde nosotros hablamos si cualquier persona, o sea, considerando un delito común donde no hay características especiales, comete una privación ilegítima de la libertad, la pena es de 6 meses a 3 años. Si esa misma lesión a la libertad de una persona fuese cometida por un funcionario público, la pena que está prevista en 144 bis va de 1 a 5 años en la escala. El segundo ítem ya es un delito especial. ¿Por qué? Porque para poder cometerlo es necesario ser un funcionario público. Y ahí la pena sería de 1 a 3 años. También la incomunicación debida de un detenido se entiende en esto, conlleva ya comprender que la detención fue legal, pero la incomunicación no reviste legalidad, también es un delito especial porque se requiere ser funcionario público para ello, también la previsión es de 1 a 3 años, y recibir un preso sin orden competente, y esto lamentablemente también es frecuente. Hay veces que se realizan detenciones que de alguna forma no logran formalizarse antes de que el detenido, el aprehendido en esa condición, se ha llevado en calidad de detenido a alguna comisaría o alguna otra institución, y esto no corresponde porque todavía no ha habido una orden que comprenda convertir la aprehensión en detención, ¿sí? Esto tiene que ser inmediato según normas vigentes hoy en día, y si no se obtiene no podría darse curso a lo mismo. También eso es un delito especial, corresponde a un funcionario público y la pena es de 1 año a 3. En todos estos delitos, aparte, hay una cuestión que es en realidad una pena accesoria, que es la inhabilitación, por el doble de tiempo del que surja de la condena de ese funcionario público. ¿Sí? ¿Se comprendió bien hasta ahora? Seguimos adelante. Si no, ustedes me detienen donde sea necesario y volvemos a explicar. Esto que vamos a abordar ahora es el artículo 142 ter. Lamentablemente, las heridas sufridas en una época no han tenido una solución de base, y a pesar de que sabemos positivamente de que dentro de la inmensidad que significa justamente la desaparición forzada de personas, sin importar la cantidad, se han hecho muchos manejos espurios que le quitan de alguna forma la seriedad que corresponde al análisis de este delito, ¿sí? Todos esos crímenes han recibido de alguna forma la titulación de crímenes de lesa humanidad. Hoy en día siguen ocurriendo estas cosas. Lamentablemente, algunas han ocurrido en pleno tiempo de la democracia. ¿Sí? Acá en provincia de Buenos Aires tenemos el caso de un albañil llamado López, que fue de alguna forma testigo de la comisión de delitos durante la época de la dictadura, ¿sí? Y, ¿Es el caso del señor Julio López, profe? Exacto, a Julio López me refería. Desaparecido en democracia.
totalmente. Y han habido más también en este momento, no acuden a mi memoria otros, pero sé que tuvimos más de un caso de desaparición forzada de personas en democracia, guardando prácticamente la misma composición típica de un accionar que la sociedad necesita sanar y dejar atrás. ¿Qué es lo que ocurre? En la mayoría de estos delitos existe, fíjense, las tres columnas en lo que se basan, que es de alguna forma el apoyo institucional o la anuencia, ¿sí? De alguna forma, cuando se presentan estos juicios frente a un tribunal, suele decirse que había aquiescencia del Estado, que es una forma de aceptación, aunque no existiera una participación activa, aunque no hubiese de algún modo una colaboración material con la consecución del ilícito en trato. Muchas veces esto, por eso les digo que hay veces que uno ve hoy en día que los remanentes de esos terribles delitos ocurridos en otro momento hoy adquieren un tinte que el deseo de revancha y el deseo de reivindicación lo tiñen quitándole la importancia que de verdad remite lo que es la desaparición forzada de una persona, esencialmente cuando se trataba de suprimir ideologías y demás. Esto lo digo con conocimiento de causa. Estoy llevando adelante en este momento un juicio donde uno de mis asistidos es alguien que se acusó justamente de haber participado de esa aquiescencia del Estado, cuando en realidad está documentado y ya salió absuelto en la primera etapa, que él fue víctima justamente del terrorismo del Estado y no alguien que estuviese justamente involucrado con los participantes que del Estado fueron después llevados a juicio y en su mayoría condenados. ¿Sí? Bien, eso es lo que se refiere a la estructura que podríamos decir política de estos delitos que de alguna forma se serializaron en una determinada época. Los elementos objetivos son siempre exactamente los mismos: privar de la libertad a una o más personas de cualquier forma, pero esencialmente privarlas de la libertad y someterlas a desaparición, o sea, que nunca más vuelven a ser halladas. Esto es mucho más severo que los tormentos que vimos, esto es mucho más severo que una simple forma de coartar un ejercicio de la libertad de la persona, sino que es directamente la supresión de la persona en todos sus aspectos. Y el tercer pilar sobre el que se presenta esto es, lo llama el pacto de silencio normalmente, que es la negativa de aquellos que de alguna forma debieron conocer el modo comisivo o los nombres de los participantes o la estructura que formaba esos grupos que participaban con la aquiescencia o no del Estado para cometer justamente el ilícito y esencialmente para preservar el lugar de paradero, o sea, el fin que han tenido esas personas desaparecidas. ¿Sí? Ya les digo, lamentablemente, esto que es tan serio, hoy en día se ha vestido en mucho, sin disminuir la potencialidad del reclamo en una cuestión mucho más básica, que es la persecución de un fin netamente vil, que es el beneficio material
de aquellos que se consideran con derecho a reclamarlo, aunque no hayan tenido nada que ver con los delitos verdaderamente cometidos. En esta forma vamos a ver también cuáles son los tormentos, ¿sí? Ahí los vamos a ver de alguna forma distribuidos según la estructura del artículo 144.3, que dice así el texto normal, dice, será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años, inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Fíjense entonces, vamos a analizar parte por parte. En primer lugar, es un delito especial porque habla de la comisión a través de un funcionario público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad. Acá tenemos la diferencia básica de la condición en la que se hizo la detención de la persona, ¿sí? Entonces, si la detención fue legítima, no cabe estudiar esto desde el punto de vista de la privación ilegítima de la libertad, porque la detención fue legítima, se entiende, avalada por autoridad judicial, ejercida por un funcionario en uso de sus atribuciones y demás. Pero ejercer tormento sobre una persona legítimamente detenida infringe justamente lo que dice la primera parte del artículo 144. Y con esto, quiere decir, hablamos de cualquier tipo de tortura, ¿sí? Porque antes, con tortura se indicaba solamente a aquellos que sometieran de alguna forma, pudiesen realizar un tormento de características físicas, o sea, infligir dolor, lesiones físicas y demás. Hoy en día el régimen de protección se ha ampliado muchísimo sobre lo que es la tortura psíquica también. En nuestro país, lamentablemente, han existido en distintas épocas algunas infracciones a este artículo en especial, cuando, por ejemplo, en una detención legal se cambiaban los parámetros de esa detención y, por ejemplo, un caso muy conocido, ustedes lo pueden googlear, sucedido después de la Revolución del 55, teóricamente a la gente detenida legalmente, según ese régimen, se la confinaba a estar en una región del sur de nuestro país. O sea, no estaban ni siquiera presos. Confinados era la palabra que utilizaban. Pero en el viaje, esencialmente, me acuerdo de uno que sucedió en el barco Bahía Buen Suceso de la Armada de la República Argentina, se simularon fusilamientos, o sea, a una determinada hora se quitaba a la gente de donde estaban alojados abajo en el barco, se los subía a la cubierta, se los cambiaba de lugar para que no tuvieran al lado a quien podía decir, ah, bueno, no lo fusilaron, está vivo, y se disparaban ráfagas de ametralladora de forma tal de infundir terror y con eso un sufrimiento psíquico que no estaba comprendido dentro de lo que la autoridad les permitía hacer, por supuesto, que era simplemente llevarlos al sur para que cumplan con el confinamiento. El otro agravante de eso, que también era de carácter psíquico, es que el barco, ese barco precisamente, nunca llegó a puerto en el sur. O sea, se mantuvo navegando durante meses hasta que se resolvió que esas personas quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual fueron devueltos a su lugar de origen o más o menos,
y digo más o menos porque a ninguno se lo llevó al lugar donde estaban, a donde habían sido detenidos o donde ejercían su actividad política. O sea, esto me faltó agregar. Ninguna de esas personas tenía en cabeza suya delitos comunes. Su delito era simplemente pertenecer al partido que había perdido en ese momento. ¿Sí? Y acá tenemos los agravantes que nos permite estudiar el ejercicio del 144. Quater, en su primer párrafo, dice el funcionario que hace caso omiso y no explica y no detiene lo que está ocurriendo, ¿sí? O sea, más allá del que la ejecuta, que estábamos hablando de esa previsión que hace el 144 ter, acá estamos hablando del que de alguna forma encubre o no actúa debidamente ante eso. El juez que toma conocimiento de que eso está pasando, pero no instruye el sumario como debe, ¿sí? Y aquel que directamente no se le puede adjudicar un dolo directo sobre eso, pero que por negligencia en el cumplimiento de sus funciones permite que eso ocurriese. ¿Sí? Esa pena es más atenuada, es la del 144 quinto, y son de 6 meses a 2 años. ¿Alguna duda? ¿Seguimos avanzando? Muy bien. Acá vamos a hablar ahora de algo que es muy preocupante. Esencialmente hay muy pocos delitos sobre los que obre el caso que mencionó lo podemos googlear, sí, lo pueden googlear tranquilamente, ha quedado en los registros de la historia. ¿Y por qué ha pasado a los registros de la historia? Porque uno de los detenidos en ese barco, que fue testigo de todo eso, fue un famoso cantante de tango, ya fallecido hace muchos años, que se llamaba Hugo del Carril. Así que si van a las fuentes van a poder leerlo. En realidad, eso yo lo estudié hace muchos años en la secundaria, cuando habíamos vuelto a la democracia. Pero sí, esto era una cosa que tienen que haber registros. El barco se llamaba Bahía Buen Suceso. Y menciono ese porque fue el caso conocido del cantante de tango. Debe haber habido muchísimos más. El sistema, justamente, toda esa estructura era de un actuar sistemático, no era individual de un grupo que decidió hacerlo, ¿sí? Y eso es esencialmente la extensión agravada de los sujetos pasivos, es la que hacía que de alguna forma tenía que ser visible para el Estado y no lo era, ¿sí? Bien, volviendo a la trata de personas, les decía que hoy en día quedan pocos delitos con tanta umbra, con tanta oscuridad, como las nuevas formas que existen justamente de trata de personas, conjuntamente con la de reducción a la servidumbre, pero una servidumbre muy especial, porque la mayoría de las veces tiene que ver con una servidumbre de tipo de prestación, de sometimiento sexual en beneficio de terceros. O sea, es una combinación muy, muy grande. Vamos a diferenciar dos tipos, porque una es que no tiene nada de oculto, en realidad, es algo que se produce lamentablemente con mucha frecuencia, que es el abuso de explotación de aquellos que de alguna forma ingresan o permanecen
en forma ilegal dentro de los límites de nuestra nación y entonces son explotados laboralmente. Eso pasa lamentablemente con mucha frecuencia. Es más fácil de detectar. La estructura organizativa que tienen los autores de ese delito no es de un margen de complejidad tal que impida la investigación y la punición del mismo. Generalmente esto se puede ver en el interior, en los campos grandes, en los que hay personas que de alguna forma le ofrecen trabajo, comida y techo a alguien que vuelva a trabajar dentro de la estancia, la que sea, y en su dimensión más chica, aquí alrededor, se ha visto varias veces en quintas, generalmente cuando son manejadas por, de alguna forma, otros ciudadanos que sí han ingresado, extranjeros que sí han ingresado legalmente al país, tienen una explotación legal y se nutren de una mano de obra muy barata a la que justamente reducen prácticamente la servidumbre buscando la explotación comercial de esas personas, porque prácticamente cuando unos terminan la cosecha es natural que le pasen el grupo de personas a otro emprendedor, llamémosle de algún modo, que va a valerse justamente de esa gente bajo los mismos designios, o sea, le ofrecen de alguna forma un techo y la comida básica como para que no se desnutran, a cambio de que trabajen de sol a sol, generalmente sin medidas de protección laboral, por supuesto sin una obra social, sin aportes jubilatorios y demás. ¿Por qué? Porque conlleva eso la presión de encubrir la ilegalidad de esa persona eh, viviendo dentro del territorio nacional. Y entonces esas personas que llegan con la esperanza de que se salvaron de una condición mucho más menesterosa en su lugar de origen, se enfrentan a que aquí son explotados generalmente por sus pares. Y esto, ya les digo, aquí alrededor los últimos sucesos han ocurrido con quintas de elaboración de verdura intensiva. Lo hemos visto hace unos cuantos años. Yo conocí un caso en donde había gente de nacionalidad coreana en talleres de confección que explotaban a otros connacionales de ellos y a mayor escala se ha visto siempre adentro del campo con gente que generalmente ha tenido alguna forma de fricción con el régimen legal y están escapados y entonces no pueden buscar el amparo legal de la protección laboral porque están siendo de alguna forma perseguidos y entonces tienen que someterse a eso. Ahora, ustedes me dirán, en todos estos casos, estas personas, tanto las que vinieron a trabajar a un taller de costura, como las que trabajan en una quinta, como las que trabajan dentro del campo, no existe sobre ellos una forma de coacción en la forma de fuerza, castigo o demás, como sí podría percibirse en otros casos. La justicia en ese aspecto ha sido muy elaborada en cuanto a brindar la protección sobre que el consentimiento de esas personas, tanto tácito como explícito, no puede tomarse como válido aquel que negocia desde una posición sumida en sus necesidades de preservación, de vida, de libertad, de alimentación o de permanencia en el país a donde venía a buscar justamente alivio a los males
que sufría en su lugar. Con esto no estoy haciendo apología al ingreso ilegal de las personas, sino que lo que quiero demostrar es todo lo contrario, cómo es la cara de quienes generalmente son connacionales de esas personas y explotan esas necesidades conociendo perfectamente bien cuáles son los extremos que esa persona no puede vulnerar. Eh, Han habido casos testigos muy interesantes, donde a través de la justicia laboral, yo me acuerdo de uno muy importante, a través de la justicia laboral se obvió la ilegalidad de la permanencia en el país de la persona víctima de esto y se condenó justamente en principio persiguiendo el respeto por las normas de protección del trabajo, se persiguió después todo lo que se refería a lo que era la trata de personas, la explotación, la reducción a la servidumbre y demás, que casi siempre, porque es muy difícil demostrar esto que yo les mencionaba, de que el bloque humano se lo pasan de un emprendedor a otro, pero sí lo que queda explícito es que esas personas están reducidas a la servidumbre y eso es lo que termina condenándose. Bastante más grave, pero ya se nos acaba el tiempo, es el tema de la explotación de lo que se refiere a fines sexuales. Y lamentablemente en ese aspecto estamos muy lejos de poder llegar a parámetros tan claros como los que yo les mencionaba de la gente contratada en condiciones paupérrimas para trabajar en cuestiones que son prácticamente de una servidumbre completamente ilegítima. Ahí van otros caminos que empiezan muchas veces con los mismos factores que hablábamos de la gente reducida a la servidumbre para las tareas rurales y otras veces cargadas con cuestiones encima de disminución de alguna forma, detrimento psíquico de la persona, como que no tiene valor como para enfrentarlos, que lo único que sirve es para hacer eso y basta. Muchas veces se las ha privado de tener a sus hijos con ellos y de esa forma mantienen lo que dentro del estudio de la mafia italiana se llamó el ricatto, o sea, una forma, un lazo activo que es muchísimo más fuerte que cualquier otra forma de torcer la voluntad, que no implica ni fuerza, ni lesiones, ni nada por el estilo. Y hoy en día, si ustedes repasan los diarios de un tiempo a esta parte, me estoy refiriendo a 2 o 3 meses, van a poder ver cómo se plasma la dificultad de investigación de estos tipos de delitos cuando llegan a tener de alguna forma la connivencia de alguna de las esferas del poder, generalmente de alguna de las esferas del poder de algunas provincias en donde el caudillismo supera plenamente el significado de la democracia. Lo hemos visto en más de un caso y generalmente, incluso en aquellos que se han llevado a tribunales, terminan siendo condenados los eslabones más lábiles de esa cadena y no aquellos que de verdad se perpetúan en el poder y actúan con total impunidad porque ellos mismos son los que articulan los mecanismos de la justicia que podrían de alguna forma impugnar ese comportamiento. ¿Sí? Me estoy refiriendo netamente a la trata de personas, a la venta de chicos, y ya esto ahí incluso no con una finalidad netamente sexual, de explotación sexual, sino también con vender los chicos abusándose de el daño psíquico que sufren las personas que no pueden tener los propios y entonces realizan una doble maniobra, ¿no? Que es la supresión de la identidad
la venta de ese menor y configuran también el delito que es el ocultamiento de la identidad, muchas veces combinado con alguna forma de presión que puede incluso conducir a una estructura totalmente falaz. Hay madres a las que le han dicho que su hijo murió en el parto y no ha sido así, y otras que le han hecho de alguna forma una forma de presión psicológica que las convence de que lo mejor que podía pasar es vender a su hijo muchas veces por 2 monedas con respecto a lo que capta aquel que estructura la comisión del delito. Unos años atrás tuvimos condenada una jueza de familia de una provincia del norte argentino, de la que se comprobaron varios hechos de este aspecto. Bien, si tienen alguna consulta, les pido que la hagan ahora, en unos minutos más que nos tomamos, y si no, pasamos a esta, que va a ser el último de los temas que vamos a ver hoy, porque se nos ha acabado el tiempo. Después nos quedarían ver justamente lo que hablábamos de la modernidad de la protección de la correspondencia por analogía llevada a los medios digitales, y también la protección de las libertades de expresión, de prensa y demás. Así que les pido, si tienen alguna consulta, díganmela ahora, y si no, con esta presentación de la sustracción y la explotación de los menores, que es parte de lo que hablábamos recién, concluimos. Bien. Seguimos entonces con esto. Lo que tenemos acá en realidad es lo que estábamos hablando recién, y esta es la estructura con la que se reprime justamente la sustracción y explotación esencialmente de los menores, y explica también la complejidad de ese delito y por qué muy pocas veces se llega a una condena integral de todos los partícipes en el grado que les cupo sobre la realización de ese delito. ¿Sí? Vemos que los distintos grados de agravantes tienen, si son menores de 10 años o están entre 10 y 15 años. ¿Sí? Entonces, ahí son, en principio, haberlos sustraído de la potestad paterna, ¿sí? Bajo una forma de retención, convicción, ocultamiento. La pena es de 5 a 15 años de prisión o reclusión, y también, que esto sí pasó hace poco, con un encargado de la educación que no era el padre, sino que era la persona a la que se le había encargado que a esos menores los hiciera estudiar y demás, porque los padres tenían que permanecer en su país de origen y no podían venir a la Argentina a darles un mejor destino de vida a esos menores, y ese encargado, de alguna forma, desvirtualizando su mandato y, por supuesto, cometiendo un grave ilícito, los exponía a una explotación de este tipo. ¿Sí? Directamente esos chicos eran vendidos a matrimonios que no tenían hijos propios, y que de alguna forma se combinaba esto con una falsedad ideológica de los documentos, porque se falsificaban las actas de nacimiento para darle un cariz legal a algo que no lo tenía. ¿Sí? Muy bien, estimados, hemos llegado así al fondo de esta cuestión. Les voy a pedir que cualquier duda respecto de este título quinto del Código Penal la expresen en el foro, donde vamos a responder
todas las cosas. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos. Gracias, profe. Profe, Hasta la sobre el próxima. parcial, profe, disculpa antes que te Sí. retires, sobre el parcial, ¿nos podés reiterar las unidades y todo eso para estar de acuerdo? Sí, sobre el parcial está expresado en el foro de novedades, es de la 1 a la 9, ¿sí? Y la organización, en realidad, del parcial depende de otra área. Nosotros en la cátedra lo que hacemos es poner justamente los temas, ¿sí? Y nada más, porque la disposición de los medios para tomarlo la realiza la facultad en función de las cuestiones informáticas, que no tienen nada que ver con el contenido material de la cátedra, ¿sí? Lo van a ver publicado si hay alguna modificación, pero en general son hasta delitos contra la propiedad inclusive, o sea, son las unidades 1 a 9 del programa titulado. Cualquier otra cosa, a sus órdenes. Profe, este Prácticamente Power lo final. subís hoy nomás, ¿no? ¿Perdón? El Power queda subido ya hoy, ¿no? Al material de la cátedra. Si llego a subirlo hoy, si no, en el fin de semana va a estar subido, no hay ningún problema. ¿Lo podés descargar ahora, apretando en el iconito que tiene como una carta? Tengo que ver si está completo o no antes de pasárselo. Muchas gracias, profe. Saludos. No, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, compañera. Ahí lo bajé. Gracias.